La reina Isabel, que ya dominaba todo el entorno de Escalona, la sitió para tratar de rendirla. A finales del verano, después de que muchos habitantes de Escalona, de la villa, huyeran de ella y la abandonaran, pues no hubo más remedio que rendirla. Una vez terminado el conflicto, don Diego hizo de Escalona su residencia preferida, volcando todo su interés en la villa y su palacio. Se olvidó un poco de la política. Durante la revuelta de los comuneros intentó mediar sin ningún éxito y cuando Toledo se rindió, doña María Pacheco de Padilla, que era la esposa de uno de los principales comuneros y que había encabezado la resistencia de Toledo, salió huyendo y buscó refugio en Escalona, que era de su tío. Pero don Diego no la quiso acoger ni hospedar por miedo a posibles represalias de Carlos I, aunque su tía la marquesa le ayudó enviándole una mula, 300 ducados de oro y conservas para el camino. La fugitiva se dirigió entonces a la Puebla de Montalbán, donde su tío Alonso Tellez, que era el señor de la villa y hermano menor del marqués de Villena, la cobijó el tiempo necesario hasta que su sentencia condenatoria la hizo huir del reino de Castilla. Según dicen, se marchó a Portugal y allí murió. Creo recordar que fue en Oporto donde murió. Don Diego, que era un hombre piadoso y culto y que ya se había retirado de la política y además tenía pues casi 80 años, se interesó por las ideas de Erasmo de Róterdam, llegando a acoger en su castillo a Pedro Ruiz de Alcaraz e Isabel de la Cruz, que eran los principales líderes de un núcleo heterodoxo de alumbrados, que se dio en llamarles los alumbrados de Escalona. Anduvieron difundiendo sus teorías hasta que la Inquisición tomó cartas en el asunto y pues acabó la cosa bastante mal, porque del proceso salieron condenados a cadena perpetua Ruiz de Alcaraz e Isabel de la Cruz, siendo el primero azotado públicamente en la villa de Escalona. Don Diego obviamente no salió perjudicado gracias a su influencia y poder y dejó, pero sí quedó un poco tocado y a partir de ese momento nunca más jugaría con la ortodoxia, es decir, siempre se mantuvo ya dentro de los límites de la Iglesia. Luego, los sucesivos duques siempre han tenido, como familia importante que eran, papeles muy destacados. El séptimo duque de Escalona, don Diego Fernández Pacheco y Braganza, Cabrera y Bobadilla, fue nombrado virrey de Nueva España por el rey Felipe IV y estuvo allí gobernando durante 2 años aquella tierra. Luego Felipe V nombró al octavo duque de Escalona, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, capitán general, virrey de Navarra, Aragón, Cataluña, Sicilia y Nápoles. Todo ello en agradecimiento por el apoyo que le había prestado durante la Guerra de Sucesión. Este hombre, en 1713, fundó la Real Academia Española, de la que fue nombrado su primer director, el 3 de octubre de 1714, y se mantuvo en el cargo hasta su muerte, en 1725. El cargo
lo heredó su hijo, el noveno duque de Escalona, don Mercurio Antonio López Pacheco, y también sus hijos, Andrés Luis y Juan Pablo, que fueron tercero y cuarto, fueron los sucesivos directores de la Academia de la Lengua Española. Don Mercurio fue embajador en la corte de París y Turín, virrey y capitán general del Reino de Aragón y mayordomo mayor del rey Felipe V. Sus dos hijos, además de ser los directores de la Academia, fueron el décimo, o sea, fueron sus herederos, el 10º y 11º duques de Escalona. A partir de la muerte del 12º duque de Escalona, que murió sin descendencia, pues los derechos del título pasaron a la rama de los Tellez Girón, en la persona de Diego Pacheco Tellez Girón Gómez de Sandoval, que era el 13º duque de Frías. Es decir, ya pasó, digamos, por morir sin descendencia a otra rama de la nobleza. Bueno, con esto hemos terminado, digamos, el repaso al contexto histórico. Ahora vamos a entrar pues, un poco en la descripción más o menos detallada de lo que es la fortaleza y el palacio de Escalona. En esta foto aérea se ve la villa de Escalona a la izquierda y el castillo adosado a la villa, situado en un promontorio sobre el río Alberche. Ahora mismo está separada de la villa por la actual carretera de acceso que discurre por lo que antiguamente fue el foso de la fortaleza. Las murallas de la villa, de las que aún quedan tramos importantes, terminaban contra las murallas de la propia fortaleza. Es decir, que la fortaleza y la villa estaban totalmente cercadas. Para la descripción hemos dividido la fortaleza en 3 recintos, lo que llamo recinto exterior, que lo forman las 7 torres albarranas, más la falsa braga o antemuralla, lo que llamo recinto interior, que es la antemuralla del palacio con su foso y un jardín adosado al palacio, y luego el palacio en sí. Tiene, bueno, todo el castillo, toda la fortaleza está rodeada por murallas, pero en la parte que da a la villa de Escalona es donde más fuertes son las defensas. Tiene, como hemos dicho, 7 torres albarranas de gran altura y algunas otras torres que ya no son albarranas, pero son restos y reminiscencias de periodos anteriores. Delante de la puerta principal tiene una antemuralla, que esa ya es más moderna, de la época de Álvaro de Luna, que era para proteger la entrada principal. La parte sur y sureste, pues las murallas son más débiles y de menos altura, pero porque no lo necesitan, porque hay un grandísimo terraplén hasta el río. Es decir, que por ahí el acceso al castillo era bastante difícil. Las 7 torres albarranas, pues bueno, son todas de distinta factura y distinta composición. Y en algunas de ellas se reflejan modificaciones que han ido sufriendo a lo largo del tiempo según los propietarios.
Por ejemplo, en esa inferior de la izquierda se ve que la torre albarrana ha sido recrecida lateralmente, tiene un arco y sobrepuesto a él otro que es del recrecido. Tiene también como cosa curiosa una torre de las albarranas que forma un ángulo, es decir, la torre hace un quiebro, que es por estar en una de las esquinas del recinto exterior, supongo que para cubrir ambos laterales más adecuadamente. Luego hay otras, como esta de la derecha superior, que han sufrido reformas, incluso han servido como mirador. La más alejada se ve que tiene ya un gran ventanal rectangular que es de la época renacentista. Es decir, que ya cuando el palacio y la fortaleza habían perdido su carácter defensivo y era más palaciega. La falsa Braga o antemuralla tiene dos cubos principales, o de decir, dos torreones principales, son cubos artilleros, tienen ahí unas bocanas abocinadas, unas troneras, y también en las almenas de la antemuralla tienen también aspilleras para la defensa. Ahí se ven perfectamente en la foto superior que los merlones tienen aspilleras. Si queréis para señalar, ¿no? ¿Quieres para señalar en las fotos? No hace falta. Bueno, el acceso se hacía en su día por un puente levadizo que hacía librar el foso. De hecho, en la imagen de la izquierda, el acceso al palacio primitivamente era el camino rojo que tengo ahí marcado. Es decir, se entraba por el puente levadizo, se pasaba por detrás de la falsa Braga y se entraba al albacar o patio de armas. Y de ahí, a través del foso y la antemuralla del palacio, se entraba en el palacio. Más tarde, cuando perdió, digamos, su carácter defensivo, pues entonces se abrieron en la muralla una puerta lateral que daba acceso directamente al palacio. Es decir, cruzabas la línea azul, cruzabas el puente levadizo y entrabas directamente al palacio por una puerta abierta en la muralla. En la actualidad, como determinadas zonas del palacio no están muy habilitadas, pues aprovechando la falta de un tramo de la antemuralla, se accede siguiendo el camino verde, es decir, entrando por abajo, pasando por una de las torres albarranas y entrando al palacio por su puerta principal. Como ya he dicho, hay dos puertas. Esta es la principal, las dos inferiores imágenes son de la puerta principal, que da acceso al patio de armas, a lo que en su día fue Albacar. Y luego, en la foto superior, se ve la puerta abierta en la muralla para entrar directamente al palacio. Las murallas. Pues las murallas son de altura y espesor variable, dependiendo de la zona, ya lo hemos contado antes también un poco. Y su sistema constructivo es diferente según el origen, la antigüedad y las reformas que haya sufrido. En la parte que da al río Alberche,
falta un tramo que la actual propietaria ha sustituido por una reja metálica para que no entre la gente, ¿no? En esa zona son menos altas y se aprecian también algunas reparaciones. En la imagen superior de la derecha, pues se ve allí un parche de un agujero. El recinto interior, que es lo que hemos hablado de el Albacar o la Plaza de Armas, el foso del palacio, la antemuralla del palacio y el jardín, tiene como acceso, en su día fue levadizo, ahora es fijo, un puente para salvar el foso del palacio. Para atravesar la antemuralla, ahora mismo hay una puerta de reja. Y el pavimento está ahora mismo pues, pavimentado con losas de granito y está protegido, pero más que nada para evitar accidentes, por un pequeño antepecho, para que nadie pueda caer en el foso por accidente. Al otro lado del puente y foso, la antemuralla, sigue en paralelo la línea de la fachada del palacio. Incluso frente al cubo cilíndrico que hay en el centro de la fachada, pues también es curvo. Es decir, sigue en todo momento la línea de fachada. Tiene unos 3 metros de altura, se apoya sobre una escarpa que llega hasta el fondo del foso y al final tiene un cubo cilíndrico, que es la imagen número 6, la que está inferior derecha, que es un poco más alto que la antemuralla y tiene un pequeño parapeto. La liza, el espacio que hay entre el palacio y la antemuralla, está pavimentada con losas de piedra, la mayoría de ellas ranuradas para evitar que las caballerías resbalasen. El antemuro está salpicado de muchas aspilleras. Ahí vemos algunas del tipo de palo de orbe, abocinadas hacia el interior. 3 de ellas están delante de la torre del homenaje y la cuarta orientada hacia el este, para proteger el quiebro que hace la antemuralla. Junto a la puerta de entrada hay también una tronera esquinera simple para defender el puente. No se aprecia muy bien, en la foto número 1 se ve ahí el hueco. Y delante de la puerta del palacio, 2 troneras dobles, que son la figura 3 desde el interior y la figura 2 desde el exterior. En el tramo curvo y hasta la muralla exterior, que es donde acaba la antemuralla, el parapeto está dotado de troneras saeteras cada 3 metros. Son estas pequeñitas que se ven en la foto. El patio que hay adosado al palacio, bueno, pues en la actualidad tiene una piscina
que los propietarios actuales construyeron en los años 70, porque hicieron del palacio su casa. Estuvieron viviendo allí mucho tiempo. Y luego tiene, en la segunda mitad, está compartimentado el jardín con unos muretes de baja altura que tiene comunicación entre sí a través de unas interrupciones, y tienen el jardín un pozo, que es el que se ve ahí en la foto de inferior derecha, y también la boca de un aljibe que está inmersa en uno de los muretes. Se ve en la foto de la izquierda, se ve en uno de los muros la boca del aljibe. Bueno, en la esquina sur está una de las torres defensivas que daba a ese lado de la fortaleza. Tiene 2 pisos y todavía conserva parte del piso del suelo del segundo, con un hueco que pudiera ser de la escalera. A la primera planta se accede por el patio jardín, y a la segunda, pues en el adarve de la muralla hay unas escaleritas para acceder a él. Esa torre, que ya, como veréis, nada más que tiene unos restos, no está completa, está adosada al ala este del palacio. Curiosamente, en el exterior del paramento norte está el escudo de don Álvaro de Luna todavía, porque los Pacheco, a todo aquello que tuvieron acceso, quitaron todos los escudos de Álvaro de Luna y pusieron los suyos, obviamente. Al lado sur de esa torre, que da al río Alberche, que es semicircular, tiene 2 ventanas orientadas hacia el oeste, una en cada planta, para la defensa de esa zona del palacio. En la foto de la izquierda se ven ahí las 2 ventanas. La torre está asentada sobre una larga escarpa que desciende hacia el río. Es esa que se ve en la foto de la derecha. Bueno, ahora vamos a la descripción del palacio. El palacio se desarrollaba en torno a un patio principal con galería de columnas y tenía 4 lados, de los que poco a poco el abandono y los sucesivos expolios han ido haciendo desaparecer la mayoría de ellos. Hasta el siglo XIX se conservaron casi la totalidad, pero el paso de las tropas francesas y el uso de todas las vigas de madera de todos los pisos fueron utilizadas para la construcción de un puente sobre el Alberche, y obviamente debilitaron los edificios que en cuestión de muy poco tiempo pues se fueron deteriorando y quedaron arruinados. Estas fotos son muy ilustrativos, son de principios del siglo XX, y solo quedaba en pie del palacio la fachada principal. Es decir, esto que se ve en la foto de la derecha solo es el paramento frontal del palacio. No hay nada detrás. Y el ala este sí que albergaba lo que se dio en llamar la sala rica. Es la fotografía que hay en la parte inferior. Se llamaba sala rica porque tenía una decoración que don Álvaro de Luna había mandado construir, muy elaborada. Aquí tienen un poco en la parte inferior lo que era la sala rica, que tenía 2 plantas,
y era continuación de la Torre del Homenaje. Y en las fotos superiores se puede ver perfectamente todas las yeserías que don Álvaro de Luna adornó esa sala. Marcelo Cervino, en 1895, en una revista, pues describe cómo eran. Dice, eran dos grandes cámaras correspondientes a los dos pisos del Alcázar. Las puertas que le dan acceso están espléndidamente decoradas, riquísimas labores bordan la vuelta del arco, recaman las enjutas y cubren los preciosos tableros que los encuadran, semejando bordados peregrinos o encajes exquisitos. Una descripción muy decimonónica, pero que te da una idea de cómo estaba. En la foto superior de la izquierda se ve al fondo una de las columnas de las que formaban parte el patio central, que luego veremos una similar donde está puesta, fuera del palacio. Bueno, para acceder se accede por el puente levadizo, se pasa la reja esa que hemos visto de la antemuralla y se entra a una primera sala que es como si fuera un distribuidor donde hay una puerta que da a esta sala de la derecha y otra puerta que da acceso a la planta baja de la Torre del Homenaje. Pero el acceso, digamos, importante era salir al patio y el carruaje dejaba ahí a los nobles o los que fueran y a través de las escaleras subían a las distintas plantas. En la década de los 70 los propietarios centraron sus esfuerzos en el desescombro, consolidación de algunos elementos y la reconstrucción de lo que era el ala frontal del palacio, que la hicieron luego su residencia, respetando al máximo, eso sí, las estructuras originales dentro de lo que era posible, claro. De hecho, pues los techos, o sea, los suelos de la primera planta ahora mismo son unos forjados de hormigón que no tienen vigas de madera ni nada, claro. Esta es la entrada principal al palacio, que veréis que es un arco carpanel embutido en otro ojival. Y en el espacio que hay entre ambos, pues hay ahí unas figuras de unos guerreros y unos escudos que están en blanco, es decir, no tienen ningún grabado. Como hemos visto antes en el esquema de entrada al palacio, está desalineada con la entrada del antemuro, para que imposibilitar la entrada directa de cualquier invasor. Pero es que luego la entrada al patio central del palacio también están desfasadas la entrada exterior y la salida al patio. El edificio, vuelvo a repetir, reconstruido, tiene dos plantas además de la baja. En la primera y principal tienen fachada dos ajimeces góticos, es decir, dos ventanales góticos con un parteluz de mármol, uno a cada lado del cubo, y un balcón con ventanal neoclásico correspondiente a sendas estancias. Esos ventanales neoclásicos antaño fueron también ventanales góticos, pero cuando llegó la moda del neoclasicismo, pues optaron por los ventanales rectangulares y balcones. Estos son ilustraciones y alguna fotografía
que dan idea de cómo fue en algún momento el palacio. En el grabado inferior izquierdo veréis que el cubo central tenía arriba una especie de galería del que ahora mismo solo quedan unos arcos y estaba cubierto. También algunos autores piensan que la torre del homenaje también estuvo cubierta, porque tiene unas almenas bajas, pero cada tramo tiene unas grandes columnas altas, con lo cual eso se supone que era el sostén de una cubierta. Fue el quinto duque de Escalona, don Juan Gaspar Fernández Pacheco, el que hizo las modificaciones que Cervino vuelve a repetir en ese artículo que escribió en 1800 y pico. Sintióse tocado de la manía neoclásica que a la sazón imperaba en arquitectura, y ya que no pudiera vaciar aquella fábrica gótica en los moldes y troqueles de Vitruvio y de Herrera, rompió los aljimeces para sustituirlos con grandes ventanas cuadrilongas de marco liso. Alzó una cúpula con su chapitel sobre el cubo de la fachada. Hizo una galería, que también algunos suponen que era cubierta, a la parte del foso, y estampó por todos lados su blasón. Así es como está ahora mismo la fachada posterior, la que da al patio del edificio principal. Aunque es nueva, porque ya hemos visto en las fotos anteriores que no existía ya, es nueva, pero de los escombros se recuperaron pues, un escudo de los Luna y un escudo de los Pacheco, que están colocados sobre sendas puertas. En la foto de la izquierda, bueno, en las fotos superiores se ve a la izquierda de la fachada una pequeña puerta que da acceso a uno de los sótanos, que luego veremos cómo son. Esto es un elemento bastante característico y singular del palacio y que se conservó gracias a que en su momento, cuando solo quedaba la fachada principal, se tabicó, se cerró. Cuando se reconstruyó, se quitó el tabique y se limpió toda la zona y es una pequeña capilla u oratorio. Don Álvaro de Luna la dedicó a Santiago y más tarde los Pacheco cambiaron a la advocación de Santa María. Está embutido en el cubo de la fachada principal, es decir, no es demasiado grande. Y lo que sí es que tiene una portada pues, muy elegante y muy adornada. En la foto inferior izquierda vemos ahí el escudo de los Pacheco y también vemos en algunas orlas, en la foto central inferior, pues muchas conchas evocando la advocación de Santiago. Actualmente el salón principal del palacio tiene dos chimeneas, una a cada extremo del salón y tiene en el centro, coincidiendo con el cubo central de la fachada principal, una bóveda de ladrillo que deja apreciar un pasillo que une las dos partes de la planta tercera. La planta tercera es donde los propietarios construyeron
su residencia, donde están los dormitorios, esa ni la visitamos porque es moderna, no tiene nada que destacar. En la parte inferior se ve la bóveda y el pasillo, y un detalle del pasillo propiamente dicho, ¿no? En la inferior derecha. Si entramos en la terraza, que obviamente ha sido restaurada y tiene una tela asfáltica para evitar humedades y todo eso, es decir, en lo práctico, vemos un pasillo que se aprecia claramente en la foto superior de la izquierda, que es lo que debió de ser en su tiempo la galería esa que hablaba Cervino. Y que une el cubo principal con la torre del homenaje. Tiene una gran ladronera ese pasillo que protege la puerta principal del palacio. Ahí en la foto inferior de la derecha se ve claramente el aspecto que tiene la ladronera. La torre del homenaje tiene aproximadamente unos 20 metros de altura y sobrepasa en 5 la terraza del edificio principal. Se accede a ella desde el vestíbulo de entrada, lo hemos dicho antes cuando veíamos la planta baja, y luego hay una escalera con la que se accede a la planta principal. Pero luego de esa planta principal ya a las siguientes se accede por una escalera de caracol que está embutida en el muro sur de la torre, y que da acceso a la terraza y también daba acceso a la muralla, o sea, al paso de ronda de la muralla este del palacio, que ahora no existe, claro. Bueno, se puede ver el acceso en la foto superior de la derecha. Ahora es una ventanita porque el muro nada más que tiene ahí el arranque. Es decir, que si sales por ahí es peligroso. Es decir, ahora mismo es una ventana. Pero ese era el acceso al paso de ronda. En el patio interior, pues lo que queda estuvo rodeado en su tiempo de un claustro porticado, que ya hemos hablado, y quedan algunas basas de columnas y trozos de fustes. Algunos fueron utilizadas por los habitantes de la villa de Escalona y, de hecho, la mayoría, muchas de ellas están en el edificio del ayuntamiento. Tiene una planta cuadrangular y está circundado por los 4 cuerpos que tenía el palacio. Ahora mismo nada más que tiene uno y restos de otro. De hecho, al sur tiene una arcada que da a una terraza desde la que se divisa todo el panorama del Alberche. Cuando atravesamos la arcada del sur, los restos, vamos, llegamos a un espacio abierto que es un mirador, que tiene una alberca, la pueden ver ahí en la foto inferior de la izquierda, que está construida de granito y tiene un rebosadero hacia el talud. Todo el mirador está defendido y soportado por una gran escarpa de mampostería. En la actualidad
el mirador está rodeado de almenas. No se sabe realmente si esas almenas las han colocado los nuevos propietarios, las colocaron en su momento los nuevos propietarios rescatándolas de las ruinas o si originalmente las tenían. Al oeste del mirador hay una ampliación del palacio de 2 plantas de altura también, que tiene en su esquina una torre semicircular que algunos, por la forma que tiene, le llaman de la vela, y que se integra con la última torre del sur de las murallas. Está construida mayormente de ladrillo, aunque con algunos paños de mampostería. Precisamente por ese lado se accede a una bóveda que por su ubicación podría haber sido el cuarto de armas o el cuerpo de guardia, porque tiene fácil acceso al paso de ronda de la antemuralla, al palacio, es decir, a la segunda planta, es decir, tiene acceso a todas las zonas importantes del palacio. Los subterráneos. Bueno, ya hemos dicho que en el edificio principal había una puertecita con unas escaleras que bajaban a un subterráneo que tiene en, su, en la parte más alta de la bóveda de cañón que tiene, pues una especie de agujero, ladronera, o como quieran llamarlo, que yo creo que ese subterráneo se utilizaba como almacén de víveres o lo que fuera. Y a través de ese hueco, de esa ladronera, se surtía el palacio, sin tener que bajar. Hay un segundo subterráneo, que se encuentra debajo del ala oeste del palacio. El ala oeste del palacio todavía existe, pero está cubierta de tierra, es decir, no se ha excavado, no se sabe lo que hay debajo, porque los dueños no han querido tampoco, primero por el dinero que cuesta y segundo porque eso puede debilitar algunas estructuras y prefieren no tocarlo. Se supone que en ese ala oeste existió una capilla que estaba abierta, digamos, los días festivos, la misa estaba abierta a la gente del pueblo. Es decir, entraban a oír misa allí. Era más grande, no era el oratorio, era una capilla grande. Pero no se sabe dónde está y se sospecha que está debajo de ese ala oeste cubierta de tierra. Bueno, pues ahí también hay otra bajada al subterráneo, que es la que está marcada en la superior izquierda, con una flecha, esa es la entrada, y también pues, es una bóveda muy similar a la anterior. La anterior tenía los arranques de los muros de mampostería y luego la bóveda de ladrillo. Esta es toda de ladrillo. Y el uso debió de ser pues, también similar, almacén. Este es el subterráneo quizá más interesante de la fortaleza. Su acceso está dentro de ese cuerpo de guardia o sala de armas. El esquema constructivo es el que ven ahí a la izquierda. Es como un pozo y en la parte de abajo tiene un recinto un poco más ancho. En esta zona del acceso tiene ahí, bueno, tiene unos 6 metros de profundidad y tiene ahí los, un alojador de los condes de una hipotética puerta que aislaba el pozo de su acceso.
ahí tengo puesto el nombre, ranguas o gorronera. Gorronera es más habitual. Si, vamos a ver, no sé yo si podríamos ampliar esto para que se viera. No. Bueno, el uso que se daba a esto, pues hay quien piensa que podía ser un calabozo, donde se metía al prisionero en el pozo, se cerraba la puerta y se aislaba totalmente. Pero hay otros autores que defienden que este tipo de construcción, más que calabozo, era un almacén de pólvora y munición. La parte superior del pozo está cubierto por una losa removible, como si fuera una alcantarilla, que da al patio del palacio. Yo me inclino más por el uso de como almacén de pólvora o almacén de munición, porque normalmente a los prisioneros, salvo que fueran de baja categoría, se les mantenía prisioneros en una estancia del palacio cualquiera. Quiero decir, no porque se mantenían prisioneros para pedir rescate o para... pero normalmente eran nobles que podían pagar ese rescate y entonces no se les trataba mal. Se les alojaba en el palacio, pero se les retenía. El hecho de que la parte superior dé al patio y esté tapado por una losa también es ante la posibilidad de una deflagración de la pólvora allí almacenada que tuviera una chimenea de salida de todos los gases. Y la puerta pues sería para que nadie tuviera acceso a ese, ni siquiera accidentalmente, a ese depósito de pólvora. Bueno, y con esto por fin se acabó. Tengo aquí otras fotos de Escalona para que se vean las zonas que hemos descrito. En esta foto se aprecia la valla metálica que sustituye en la parte inferior, la valla metálica que se sustituye a la muralla. Se ve la piscina, se ve el muro que decíamos antes que se accedía a través de la escalera de caracol, se ve que queda ahí un resto. Este es el ayuntamiento de Escalona y verán que las columnas son las del palacio. Incluso en algunas de ellas, si pudiéramos ampliarla, se ve que todavía conserva el escudo de don Álvaro de Luna, el de los Pachecos, de los no sé qué. Este es el plano del castillo con la villa de Escalona. Se ven aquí los trozos que quedan de muralla de la villa y que venían a morir contra las murallas de la propia fortaleza. Bueno, esto sí que hemos acabado de todo. Nos hemos pasado demasiado del tiempo, entonces, pues si tenéis alguna pregunta que yo pueda contestar. Esto de compartir, que todo el mundo detrás. ¿No hay preguntas? ¿Al castillo se puede entrar? ¿Se puede visitar? Bueno, no está abierto al público. Solo se puede entrar hablando con la propietaria, concertando una entrevista, porque ella ya no vive allí. Es una persona muy mayor y vive en Madrid. Entonces, pues si le viene bien y puede y tal, pues a lo mejor va y... Pero no hay visitas, no está abierto. De hecho, he oído que están incluso intentando venderlo.
Pues claro, sí. Está en un proceso, dicen. Bueno, está en un proceso, sí, de cambio. Sí, porque ella, su marido murió, ella se ha hecho muy mayor. María Victoria, que era vocal dentro de esta junta directiva, pues durante mucho tiempo abrió las puertas, abrió el castillo a todo el mundo, hasta que hubo un problema con un acceso en una torre albarrana y con la problemática de que pudiese desprenderse y matar a algún visitante. O caerse, porque en las murallas se puede caminar por el paso de ronda, pero no tienen antepecho posterior, con lo cual puedes caerte fácilmente. Pero la verdad es muy interesante, Ángel. Gracias por, y disculpa por Es un el poco, atropello. digamos, rollo, en el sentido de que vas describiendo el palacio paso a paso, pero Sí. un barniz histórico de todos los propietarios que ha habido más o menos y de cómo fueron centros de poder y luego pues la descripción del castillo, pero tal y como está. Con respecto a la... Hay una coracha, ¿no? O sea, se insinúa como el arranque de una coracha en ese saliente, ¿no? Es que llama la atención que un castillo donde con un personaje tan clave no tenga una coracha que baje hasta el río. ¿Pero para qué? Porque ten en cuenta que el foso se alimentaba del arroyo que venía por el lateral del castillo a desembocar en el... Y de hecho, en la plaza de armas o Albacar hay dos aljibes, me parece que son. Y además uno de ellos bastante grande, le llaman de las siete puertas o no sé qué. Y entonces se alimentaba de ese arroyo. O sea que agua tenían. De hecho, he leído que las revistas esas viejas que hay de pues, eso del siglo XIX, que en el aljibe, que hay en el patio ese adosado al castillo, que en cierta ocasión bajaron y encontraron restos humanos que estaban hechos fango, es decir, pero que tenían peto de armadura y cosas así, es decir... Qué bonito para pudrir el agua. Sí, para no poderla utilizar, ¿no? Sí. No, pues sería la primera evidencia de guerra química medieval. Sí. Porque, Y el granito, la composición, vamos, parte del castillo es granito. ¿Se sabe de dónde estaban las canteras donde se extrajo? Bueno, yo creo que, cerca, no sé si es en Cadalso de los Vidrios o por ahí que había una cantera, sí. Pero exactamente. Pero no se sabe. Hombre, hay muchas cosas curiosas, es decir, que están los dueños, al limpiar el terreno donde iban a reconstruir eso, encontraron muchas cosas y las tienen expuestas en la sala principal del palacio. Había un cenotafio allí con el escudo de los Pacheco. Hay restos de cerámica, hay restos de... pero poco más. Lo que sí sería interesante sería excavar el ala oeste para saber qué es lo que hay allí, pero tomando las precauciones, claro. Muchas gracias por la estupenda conferencia. Desde luego es un castillo que ha sufrido muchas vicisitudes históricas a lo largo de un periodo muy agitado. ¿Los actuales propietarios tienen relación con los Pacheco o son particulares que compraron el... No, son particulares que solo se los compraron a los Sí, a los antiguos duques propietarios. de Frías, vamos. Sí, ya, por esto, sí. Vale. Sí. Bueno, el palacio realmente es que a partir del siglo XVII dejó de utilizarse como residencia, es decir, porque los Pacheco se fueron a la corte, a Madrid,
Se hicieron sus palacios y dejaron de vivir en Escalona. Sí, no. Pasó muchas vicisitudes históricas. Es un castillo Sí, con mucha historia. y muy grande. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita? Pues si no hay más preguntas, lo damos por terminado, ¿no? Muchas gracias a todos.